Imagina un libro repleto de guerras, plagas, profecías y la presencia abrumadora de un Dios todopoderoso. Es el Antiguo Testamento. Pero hay algo extraño, algo que falta. Los demonios. No aparecen como lo harán después. Es un silencio sospechoso. ¿Dónde estaban estas fuerzas oscuras mientras Dios hablaba con Abraham, liberaba a Israel de Egipto o dictaba la ley a Moisés? La primera pista, inquietante y fácil de pasar por alto, está en el mismísimo inicio de todo. La Biblia nos dice que, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y los cielos incluían a sus habitantes, los seres espirituales, los ángeles, una creación perfecta y poderosa. Pero un día, en un rincón del cosmos que aún resonaba con la belleza de la creación, ocurrió una rebelión. Un querubín, el más sabio y bello de los seres, el sello de la perfección, lleno de orgullo por su esplendor, quiso ser como el Altísimo. Su nombre, Lucero, hijo de la mañana. Ahora lo conocemos como Satanás, el adversario, y no se rebeló solo. El libro de Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-17 nos susurran este evento catastrófico, la primera grieta en la perfección. Apocalipsis 12, mirando hacia atrás, lo confirma. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está, sus ángeles. Una tercera parte del ejército celestial, según el mismo pasaje. Estos no son demonios creados por Dios como tales, son ángeles creados buenos, que por su libre voluntad se volvieron malos. Se corrompieron a sí mismos. Esta es la fuente, el génesis del mal espiritual. Pero entonces, ¿por qué en Génesis, Éxodo, Levítico, no vemos legiones de estas criaturas oscuras atormentando a la gente? Porque su estrategia era diferente. Satanás aparece en el jardín del Edén como una serpiente, sutil, engañosa, hablando a través de una criatura. Y luego, parece retirarse a las sombras. Su primer gran movimiento en la historia humana es aún más perturbador y está directamente ligado a la aparición de seres que aterrorizan la imaginación. Los gigantes, los Nefilim. Génesis 6 es el pasaje clave, el eslabón perdido. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces, tomaron como mujeres a todas las que desearon. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? En el lenguaje y contexto bíblico, visto en Job 1:6-2:1, esta frase se refiere consistentemente a seres celestiales, ángeles. Estos no eran ángeles fieles, sino aquellos que siguieron a Satanás. Ellos, en una perversión monstruosa de su naturaleza, tomaron forma humana y cohabitaron con mujeres. El resultado fue una hibridación abominable. Había gigantes, Nefilim, en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Estos gigantes no eran héroes buenos. Eran tiranos, seres de una violencia y maldad descomunales que llenaron la tierra de corrupción. Esta fue la gota que colmó el vaso para el diluvio. Dios tuvo que limpiar la tierra, pero fíjate en el detalle, y también después. La influencia, la semilla de esta rebelión, persistió. Y aquí, la Biblia del Antiguo Testamento empieza a mostrarnos sus cartas de manera velada. Dios da la ley a Moisés, y en Levítico 17:7 hay una orden extraña. No sacrificarán más sus sacrificios a los demonios, hebreo seirim, literalmente chivos peludos o sátiros, tras de los cuales ellos se han prostituido. Demonios, ahí está la palabra. Se les asocia con la idolatría, con sacrificios en el desierto. Pero no son espíritus sueltos, están vinculados al culto falso. En Deuteronomio 32:17, en el canto de Moisés, lo aclara. Sacrificaron a los demonios que no son Dios.
a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses recién llegados que no veneraron vuestros padres. Estos demonios son las entidades espirituales reales detrás de los ídolos de las naciones paganas. Los dioses de Egipto, de Canaán, no eran invenciones. Eran manifestaciones de estos ángeles caídos, recibiendo adoración y exigiendo sacrificios, a veces humanos. La historia se vuelve más intensa con el episodio más explícito: el día de la expiación, Yom Kippur. En Levítico 16, Aarón debe tomar 2 chivos. Uno será sacrificado para el Señor. Del otro, el texto dice: «Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del chivo vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del chivo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel chivo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el chivo por el desierto». Este es el famoso chivo expiatorio. Pero la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, y algunos manuscritos hebreos más tarde, asociaron este chivo con una entidad: Azazel, un nombre que en la tradición judía, como en el libro de Enoc, un texto apócrifo pero que refleja el pensamiento de la época, se asocia directamente con uno de los ángeles caídos que lideró la rebelión de Génesis 6. El chivo no era un sacrificio para Azazel, sino que llevaba la impureza del pecado hacia el dominio de lo desolado, lo abandonado, el territorio del adversario. Era una expulsión simbólica del mal hacia su origen espiritual. Así, en el Antiguo Testamento, los demonios, ángeles caídos, operan principalmente desde las alturas. Son los príncipes de este mundo, como los llamará después Pablo. Controlan naciones, el príncipe de Persia, que se opone al ángel en Daniel 10:13. Se esconden detrás de ídolos y promueven una corrupción sistémica de la humanidad. Idolatría, sacrificios sangrientos, violencia desmedida. No vemos posesiones individuales masivas, porque su juego era más grande: corromper la línea humana, los Nefilim, y desviar la adoración de toda una nación. Su mayor éxito fue mantener al mundo, con contadas excepciones, como Israel, en tinieblas espirituales, alejado del verdadero Dios. Eran arquitectos de imperios de maldad, señores de la oscuridad que gobernaban desde el bastión de la idolatría y la desobediencia colectiva. El escenario estaba listo. Pero algo iba a cambiar todo. Algo, o alguien, iba a bajar el conflicto del trono celestial al polvo de los caminos de Galilea y declarar una guerra frontal, cara a cara. El silencio sospechoso estaba a punto de romperse con los gritos de una legión. Si el Antiguo Testamento muestra un conflicto en las cortes celestiales y en los altares paganos, el Nuevo Testamento es la invasión, es el desembarco en la playa. Y todo comienza con una voz en el desierto que no negociaba. Juan el Bautista, proclamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Esa frase era una declaración de guerra. Un reino implica un rey, un territorio y enemigos. Y los enemigos lo entendieron perfectamente. El Mesías, Jesús de Nazaret, baja a las aguas del Jordán y es proclamado por el Padre. Inmediatamente después, es impulsado por el Espíritu al desierto. Allí, en el lugar desolado, el territorio de Azazel, se encuentra cara a cara con el mismísimo arquitecto de la rebelión, Satanás. La tentación no es solo sobre pan o poder, es sobre la metodología del reino. Jesús rechaza los atajos y proclama su fidelidad a Dios. El primer asalto del enemigo es repelido, y entonces Jesús inicia su ministerio público. Y aquí ocurre el cambio sísmico, la diferencia abismal. De pronto, las sinagogas, los pueblos, los caminos, están llenos de personas cuyo cuerpo y mente son campos de batalla. Un hombre en la sinagoga de Capernaum grita: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Marcos 1:24.
Jesús lo reprende y el espíritu inmundo sale. Este es el nuevo patrón. Los demonios que en el Antiguo Testamento operaban desde las sombras de los altares paganos, ahora están dentro de las personas. ¿Por qué? Porque el Rey ha llegado. Su presencia santa es como una luz intensa que revela toda la suciedad escondida en los rincones. La autoridad del más fuerte ha llegado para atar al fuerte y saquear su casa. Marcos 3:27. La estrategia ha cambiado porque el objetivo ha cambiado. En el Antiguo Testamento, el plan era preparar a una nación, Israel, para que fuera la cuna del Mesías. La batalla era por la pureza de esa línea. En el Nuevo, el Mesías está aquí. La batalla ahora es por las almas individuales, por arrebatarlas directamente del dominio del enemigo. Cada posesión demoníaca que Jesús libera es una incursión en territorio enemigo, la recuperación de un botín. Los demonios ya no pueden esconderse cómodamente detrás de un ídolo de Baal. Tienen que confrontar al Hijo de Dios en un cuerpo a cuerpo espiritual. Y en este punto, la historia alcanza su clímax de intriga y revelación. En la región de los Gerasenos, Jesús se encuentra con un hombre poseído por no uno, ni dos, sino una legión de demonios. Marcos 5:9. Un hombre con fuerza sobrehumana, que vivía entre tumbas, que se autolesionaba. Cuando Jesús los confronta, el diálogo es escalofriante. Los demonios suplican no por ser destruidos, sino por no ser enviados al abismo antes de tiempo. Piden entrar en una piara de cerdos. Jesús se lo permite, y los cerdos se ahogan. Esto revela varios secretos increíbles. 1. Los demonios conocen la identidad de Jesús, Hijo del Dios Altísimo. 2. Reconocen que hay un destino final fijo para ellos. Un lugar de tormento, el abismo o el lago de fuego del que habla Apocalipsis. 3. Operan en una jerarquía y con una unidad militar, legión. 4. Su objetivo último es la destrucción y la muerte, de ahí los cerdos. Pero la pregunta crucial persiste. ¿Quién los creó? La narrativa de Jesús lo deja claro. En Mateo 25:41, hablando del juicio final, dice: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Note la palabra clave: preparado. El fuego no fue preparado para los humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Esos ángeles, ahora demonios, fueron creados por Dios como seres de luz, pero ellos, por su rebelión, se hicieron demonios. Dios creó al ángel. El ángel, por su maldad, se convirtió en demonio. Dios no creó el mal, pero creó seres con libre albedrío que pudieron elegirlo. Y su destino final está sellado. La diferencia, entonces, es de estrategia y revelación. En el Antiguo Testamento, los demonios son los poderes ocultos tras los tronos y los ídolos, corrompiendo a gran escala. En el Nuevo Testamento, con la llegada del reino en Jesús, son fuerzas desenmascaradas y derrotadas que luchan una guerra de guerrillas por cada alma, sabiendo que su tiempo se acaba. La cruz es el golpe maestro. Colosenses 2:15 lo proclama. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El velo del templo se rasgó, el acceso a Dios se abrió. Y la autoridad sobre lo demoníaco fue delegada a la iglesia que Jesús fundaría. Por eso, en el libro de los Hechos y las Epístolas, los apóstoles echan fuera demonios en el nombre de Jesús. La batalla continúa, pero el final está escrito. Apocalipsis 12 nos muestra el flashback de la caída original y anuncia la derrota final. Ya no hay lugar para ellos en el cielo. Y al final, en Apocalipsis 20:10, la sentencia se ejecuta. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La historia, por tanto, no es de dos grupos diferentes, sino de un mismo ejército rebelde en dos fases de una misma guerra. La fase de la corrupción y el engaño, Antiguo Testamento, y la fase de la confrontación y derrota, Nuevo Testamento. Su creador, en cuanto a su existencia como seres, fue Dios.
Su creador, en cuanto a su condición de maldad y ruina, fue su propia elección. Y el héroe de la historia, el que desenmascara la intriga, enfrenta la sospecha y logra la increíble victoria, es Jesucristo, la luz que las tinieblas no pudieron comprender, ni vencer, ni silenciar. La guerra continúa, pero el general enemigo está herido de muerte, y sus fuerzas huyen desorganizadas ante el nombre que es sobre todo nombre. La pregunta para nosotros ya no es ¿quiénes son ellos?, sino ¿de qué lado de la línea estoy yo?